Pues esta alerta que hay de parte de los organismos de seguridad nacional en México, ¿por qué? Pues por el terrorismo internacional. Un documento al que tuvimos acceso muy interesante que da cuenta de cuál es el panorama del terrorismo internacional. Muchas veces en las noticias, José Reyes, escuchamos pues que en determinadas partes del mundo hay grupos que están generando algún tipo de terrorismo, de ataques en contra de la población para generar pánico, generar desesperanza y precisamente muchas veces con móviles políticos o económicos y pensamos que a veces eso está muy lejos de nuestro país. Así es, Osi, muy interesante el documento que encontraste en el hackeo que hizo Guacamayas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que decir brevemente, a manera pues de introducción, cómo el terrorismo no es como lo pintan, depende de quién dé el análisis, la opinión. Se ha escrito mucho pues a lo largo de los años, prácticamente desde la Revolución Francesa hasta eh, los años recientes en el siglo XXI, en donde se han condenado los actos terroristas. Sin embargo, hay que decir con toda claridad que depende pues quién es el que lo esté señalando. Toda vez que al terrorismo se le ha considerado como un fenómeno mediático, indiscriminado e irracional, que genera múltiples controversias en la opinión pública. Sin embargo, para los actores que incurren en este tipo de acciones, esta herramienta es estratégica, tanto en el ámbito operativo como ideológico, toda vez que buscan causar el mayor daño posible, infundir miedo, caos y, paradójicamente, allegarse nuevos seguidores. Es decir, que se trata pues de una respuesta política un tanto desesperada de algunos grupos como Al-Qaeda, Hezbollah, entre otros, que pues han causado acciones terroristas en diversas partes del mundo, como Inglaterra, España y por supuesto Estados Unidos en el 11-1, en el 2001. En ese sentido, hay que decir pues que el terrorismo como forma de lucha política pues es condenable, pero hay paradojas como, por ejemplo, el nacimiento de Al-Qaeda durante la guerra de Afganistán en los últimos años, en 1998, es cuando se funda esta organización terrorista que encabeza Osama Bin Laden y que apoya pues a los guerrilleros de esta región a expulsar a la Unión Soviética del territorio en una guerra que duró durante 10 años. Posteriormente, Al-Qaeda se extendió pues a otras regiones con otros nombres y con otras características. En ese sentido, aquí hemos señalado, por otra parte, cómo actos terroristas se produjeron durante la Guerra Sucia, sobre todo con bombas en bancos, en instituciones comerciales, como los que colocó la Unión de Pueblo, en la ciudad de Guadalajara, entre otros. El documento, pues, que presenta Sósimo Camacho en esta ocasión, nos hace ver, pues, una descripción de todos estos grupos que van desde los ultras hasta incluso trabajadores como los del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, de Turquía, uno de los sectores, los kurdos, mayoritariamente en su población hay 40 millones, tanto en Turquía como en otros países de África, que pues han desarrollado una lucha. Sin embargo, la caracterización que se hace de este fenómeno, pues es agarra parejos sin distinguir que se trata pues de una forma de lucha que ya ha estado estudiada desde hace muchos años. Hay que recordar, por ejemplo, que durante la revolución de 1905, Lenin criticó a su hermano Alejandro, que había sido muerto había sido investigado por la policía política locragana y posteriormente muerto. Eso le sirvió a Lenin para pues su enseñanza política y en el futuro determinar que la lucha terrorista como arma política no era conveniente. Y el resto de la historia ya la conocemos con la fundación del partido que consumó la revolución bolchevique de 1917. Sósimo Camacho destaca e identifica en su documento organizaciones terroristas
a grupos fundamentalistas religiosos como Al-Qaeda, que acabamos de mencionar, Talibán y Boko Haram, esto en África. También a revolucionarios como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán o independentistas como Hamas. Asimismo, sobresale que califica de alto riesgo a una organización católica a la cual no menciona por su nombre, Sósimo. Pues sí, se trata de información que decíamos muy interesante, un panorama del terrorismo mundial que encontramos precisamente en estos documentos del Candesti, se llama este organismo intersecretarial que agrupa a la propia Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, al Centro Nacional de Inteligencia, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía General de la República. Este tipo de documentos internos de los propios organismos de seguridad nacional de México pues ofrecen este panorama del terrorismo internacional. Nos parece que, como bien comentas, José Reyes, pues un documento muy interesante. Vamos a darles algunos datos que nos parecen muy relevantes, pero también señalar esto a lo que tú ya te referías, que hay organizaciones terroristas que, bueno, pues son consideradas terroristas también dependiendo de los intereses que se les opongan. De destacarse el caso del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, por ejemplo, que pues ellos en su posición política son anarcocomunistas y pues están defendiendo un territorio. Sería muy complicado realmente que nosotros también les dijéramos terroristas, digamos, de manera equipararlos al mismo nivel que, por ejemplo, Al-Qaeda. Sin embargo, bueno, es lo que dice el documento. Nosotros por eso señalamos que son 95 organizaciones terroristas que de acuerdo con el propio documento tienen como blanco intereses de Estados Unidos y Europa. Y decíamos, en México se hace este análisis porque hay una permanente, han dicho, revisión de de las posibilidades que tuvieran para tratar de operar en este país. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues porque somos vecinos de Estados Unidos. Generalmente este país, el gobierno de este país, que siempre ha estado apoyando intervenciones armadas, militares, han estado apoyando gobiernos dictatoriales, han estado saqueando determinadas zonas por los recursos que tienen, pues ha generado la animadversión de muchos grupos y por supuesto que dentro de ellos están en primerísimo lugar los grupos que también se reivindican terroristas. Entonces hay una permanente vigilancia y por eso toda esta información que hay sobre estos grupos terroristas, que hay que señalarlo, no operan en México de acuerdo con lo que dice el propio documento. Sin embargo, hay intentos, ha habido intentos de que ellos buscan operar precisamente en México, no tanto para atentar contra intereses mexicanos nacionales, pero que sí pudieran ser utilizados o pudiera ser utilizado territorio nacional para atentar en contra de Estados Unidos, lo cual también implicaría graves consecuencias para el propio México, para este país. Por lo tanto, pues por ningún motivo los organismos de inteligencia nacional y de defensa nacional pues no pueden permitir que que precisamente operen. Hay que recordar que este documento que estamos presentando pues es muy reciente, es del 23 de febrero pasado, donde no solamente se refiere a el hecho de estos grupos terroristas de carácter internacional, sino a otra situación de la cual ya le habíamos dado cuenta en otra emisión, pero aquí también vienen detalles muy importantes y que tiene que ver con la utilización de explosivos por parte de los cárteles del narcotráfico en varios estados de la República, donde han estos grupos de narcotráfico logrado incrementar sus capacidades, tanto de complejidad en la manera en que se fabrican estos explosivos, en su letalidad también, y en las maneras en que son lanzados. Ahora incluso con la facilidad de que sean lanzados mediante drones que se activan por teléfono celular. Decíamos, este expediente confidencial está clasificado con clave JW10 y sí, es parte de los miles de archivos en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional que fue extraído por el grupo de piratas cibernéticos conocido como Guacamaya. Y a señalar, José Reyes, que las organizaciones terroristas identifica a 95 que están activas en 60 países, principalmente en Asia, Oriente Medio y África. Y de esas 95, ha dicho que 28 son emergentes o están en proceso de reactivación y actúan en 21 países. Ya al detalle, en Asia, particularmente el Extremo Oriente, actúan 48 organizaciones terroristas, 31 en Oriente Medio, 20 en África, 7 en Europa y 3 en América, ninguna en México, de acuerdo
como decíamos, que señala este documento. Sin embargo, por la vecindad con Estados Unidos, abundan los intentos de utilizar el territorio mexicano para alcanzar objetivos estadounidenses. José Reyes. Interesantes los planteamientos, la investigación de este documento, que sin embargo, como decíamos al principio, el terrorismo no es como lo pintan, porque primero hay que recordar que Osama Bin Laden fue aliado político y de Estados Unidos una vez que Estados Unidos intervino al finales ya de la guerra de Afganistán con la Unión Soviética entre 79 y 89, durante una década, pues Estados Unidos financió a Al Qaeda y con el paso del tiempo, una vez que pues se convirtió en su contrario, llegó el momento hasta que lo mataron de manera estratégica. De las organizaciones que mencionas, Sósimo, en el documento que publicamos en la revista, señala que 54 son de riesgo alto y todas son religiosas. Resulta curioso, pues, que un documento de esta naturaleza, pues, con toda razón, haga una relación de este tipo de organizaciones y que utilice el término genérico que ha utilizado pues Estados Unidos para tachar a todas de terroristas sin matizar en lo absoluto, porque se trata pues de una concepción militar en donde pues no hay medias tintas y quienes se oponen al Estado de la manera en que lo han hecho estas organizaciones en varias partes del mundo, pues se han sido acreedoras a pues a este calificativo, a esta caracterización de terroristas como una de las posiciones políticas para la defensa de su territorio, para la conquista de sus demandas, para la expulsión de invasores, para incluso, sobre todo, para defenderse del imperialismo norteamericano, quien no solo ha fomentado el terrorismo que dice combatir en varias regiones, con el propósito de apoderarse del petróleo, el agua y otros recursos naturales. Es decir, que es muy manido este concepto y Estados Unidos lo aplica muy bien para hacerse llevar agua a su molino y seguir controlando los recursos, aunque hay que decir también que los talibanes, en el caso de Afganistán, tienen la característica de ser tan guerreros que derrotaron en ese momento, en esa época, a dos potencias mundiales de la Guerra Fría, como es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a Estados Unidos, que hasta hace un año, prácticamente en agosto del 2021, fueron sacados del país y llevados los muchachos, dijo Biden, a su casa. Todo esto tiene este contexto que, señalarse para que no nos vayamos con la finta de que todas están metidas en el mismo costal, Sósimo. Así es lo que nos referimos hace un momento, señalar que de todas las organizaciones consideradas terroristas, 54 alcanzan el nivel de riesgo alto, de acuerdo con esta evaluación de las dependencias de seguridad nacional del país, y como bien comentaba Reyes, todas son religiosas, 53 islamistas y una católica. De manera desafortunada no dice cómo se llama esta organización católica a la que se califica de terrorista y de carácter internacional. Entre ellas sí menciona a Daesh, a Hezbollah, a Al-Shabaab, a Al-Qaeda en las tierras del Magreb y a Al-Qaeda en la península arábica y también a Takfir Wal y Gira. Y con respecto de las organizaciones terroristas de riesgo medio, señala que son 30. Aquí sí consideran que no hay solamente religiosas, sino también hay de corte separatista, étnico, nacionalista, independentista o de derecha. Agrega que de ellas son 19 las que confieren mayor interés por su capacidad de tejer redes de apoyo transnacional o atentar contra blancos occidentales a nivel local. Aquí destaca los casos de Hayat Tahrir al-Sham, Boko Haram, Abu Sayyaf, el Talibán, Tehrik-e-Talibán Pakistán, Kurdistán, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Hamas, Al-Qaeda Central y en el subcontinente indio, y también filiales de Daesh, es decir, del Estado Islámico en Afganistán, África Occidental, África Central, Argelia, Egipto, Libia, Arabia Saudita, Túnez, Yemen y Somalia. Asimismo, refiere que las de riesgo bajo son 11, a ellas las identifica como de extrema izquierda y también nacionalistas.
Asegura que tanto los objetivos como su actividad, blancos y apoyo son del ámbito local. Una de ellas es de interés, dice, por tener un objetivo transnacional y blancos occidentales. Se trata del Partido Comunista de Filipinas. Pues es parte de lo que están señalando, José Reyes, sobre estos grupos de carácter terrorista que pues se han estado revelando, que ahora vemos este panorama del terrorismo internacional que han elaborado las agencias de inteligencia del Estado mexicano. Así es, Osimo. Resulta curioso, pues, que dentro de estas organizaciones consideradas por la Defensa Nacional en este documento como terroristas, se incluye a Hamas y a Hezbollah en la Palestina, en la Franja de Gaza, donde pues están dando la batalla contra Israel, un monigote de Estados Unidos en Oriente Medio, que pues además de haber invadido los territorios, empezó a expulsar a los pobladores de estas comunidades que de alguna manera empezaron a defenderse. Lamentablemente el desarrollo tecnológico, militar, diplomático y económico que tuvo Israel desde la época hasta la fecha como un aliado indiscutible de Estados Unidos, no le han permitido a estas organizaciones Hamas y Hezbollah recuperar los territorios y llevar una vida tranquila, porque ese es el propósito de estas organizaciones. Caracterizarlas de esta manera terrorista, pues es no solo para denigrarlas, sí, quitarlas de la jugada para que pues Israel pueda seguir manteniendo su dominio en esta región de Oriente Próximo. Sósimo. Así es, y pues ya rápidamente nos referimos a otra parte que nos parece muy importante que destaca este propio documento y que decíamos ya tiene que ver con la utilización de explosivos en territorio nacional. ¿Esto por parte de quién? Pues de los cárteles del narcotráfico. El documento informa que durante el año pasado se registraron 288 incidentes. De todos ellos, 165 fueron hallazgos de material explosivo, se trata del 57%, 75 casos se trataron de amenazas falsas, el 26%, hubo 43 detonaciones, el 16%, y un robo, el de material explosivo, el 0.3%, pero muestra que cada vez son más las detonaciones y los hallazgos. En contraste, cada vez menos son los casos de amenazas falsas. Citamos el ejemplo. Mientras que en 2019 hubo 22 detonaciones, 68 hallazgos y 141 amenazas falsas, para 2020 ya eran 30 detonaciones, 159 hallazgos y 76 amenazas falsas, hasta llegar a 2021, donde son 47 detonaciones, 165 hallazgos y 75 amenazas falsas. Es decir, pues de manera preocupante, cada vez se van haciendo de mayores capacidades para utilizar explosivos los integrantes de la delincuencia organizada, algo que ya han observado las organizaciones de defensa, los organismos de defensa nacional del Estado mexicano. José Reyes. Así es, Ósimo, si me permites también por último comentar pues que el más grande terrorista del mundo, por supuesto, es Estados Unidos, quien no solo avasalla territorios, invade, se apodera de petróleo, de recursos naturales. Sus marines están presentes en 40 países y prácticamente igual número de bases militares. Y por supuesto a esto no se le dice terrorismo, a esto se le dice salvar al mundo de los terroristas. Es decir, es la paradoja de gritarle ladrón al ladrón para alejar la atención del verdadero ladrón.